Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos para todos. Muy buenas. Voy saludando a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros a Pedro Riesco, que fue un delantero de los años 90. Bueno, jugó en Rayo Vallecano, en Deportivo de La Coruña, Valladolid, Albacete, Deportivo Alavés, Girona, o sea que tuvo una trayectoria bastante amplia durante los 90. Así que vamos a contactar con él. Muy buenas a los que estáis entrando ahora. Bueno, los que no me conocéis, soy Rubén, ¿vale? Ya hemos hecho varios directos y bueno, pues estamos retransmitiendo desde Madrid. Y bueno, pues ya conocéis la página, sois seguidores nuestros, así que tampoco vais a conocer nada nuevo. Vamos a hablar con Pedro a ver si ya está online. Espero que estéis todo bien por ahí. Pedro, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Todo bien, aquí Sí, estamos. Sí, muy bien. ¿La familia bien y eso? sí, afortunadamente todos bien y bueno, ya sabes, llevándolo lo mejor que se puede en estas circunstancias y bueno, como se dice, ¿no? El dicho tan tópico que se está usando de cada día que pasa es un día menos. Pero Sí, la bueno, verdad es que ya, sí. Tú ya estás, sé. estás trabajando bastante porque sí que te vemos bastante activo. ¿Cómo estás llevando el tema del trabajo? Bueno, a ver, evidentemente, pues menor cuantía porque bueno, al no reanudarse todavía la competición, pues evidentemente hay menos que hacer en el sentido de que los partidos no se, al no disputarse, pues no se están comentando ni se están narrando, con lo cual, pues bueno, un poco a la espera de eso. Y luego, pues con respecto a programas como Radio Marca, en Radio Marca, en las tertulias y el Estudio Estadio, pues sí se está con actividad diaria prácticamente en directo y bueno, todo desde casa, evidentemente, y bueno, pues con mucho mono de fútbol, la verdad. La verdad es que sí. Al que no te conozca, dile más o menos dónde te pueden ver ahora mismo, en dónde estás trabajando actualmente. Bueno, a ver, aparte ya sabes que el tema de los jugadores, de la representación de jugadores, pues en los medios de comunicación, actualmente televisión en Estudio Estadio, en Gol Televisión, concretamente en El Golazo, ¿Mm? y luego en radio, pues en Radio Marca, en las tertulias de por la mañana con Varela y por la tarde con Vicente Ortega, una o dos veces a la semana, y en Onda Cero, en el Radio Estadio, que es lo que, bueno, todavía no se ha reanudado porque en Radio Estadio lo que se hace fundamentalmente es narrar y comentar partidos. Claro. Vamos a hablar, repasar tu trayectoria, sobre todo antes de llegar al Rayo, tus inicios, ¿dónde están? En la cantera del Rayo, es decir, empecé a formar parte del Rayo Vallecano tras hacer una prueba en mi último año de juvenil. ¿Mm? La verdad es que fue bastante milagroso, entre comillas, porque ya con esa edad, con 17 años cumplidos, pues es cuando fui a probar allí al Rayo. Bueno, era una cuestión de que mi padre no era muy futbolero, no le quería que estudiase. Y bueno, pues realmente hasta que no termine el bachillerato, que era su condición, ¿no? Para que yo me pudiese ir a probar algún equipo, pues así fue. Fui a probar al Cla- Rayo y me ficharon el último año de juvenil. La verdad es que fue todo muy rápido, porque al año siguiente estaba ya en la dinámica del primer equipo. Y Tú eres de bueno, Santa Eugenia, ¿no? sí, bueno, estuve viviendo en sí, Vallecas, ¿Mm? estuve hasta los 14 años viviendo en la Avenida Albufera, enfrente del estadio, es decir, vi construir el estadio. Me hice socio del Rayo con 7 años y luego ya con 14 años me fui a vivir a Santa Eugenia, que es otro barrio dentro de Vallecas. Así que, O sí, sea que sí. con 17 años cumples prácticamente un sueño, que es debutar en el equipo del que eres aficionado. Sí, totalmente, vamos. O sea, la verdad es que esa es la mejor descripción. Mi sueño era ser futbolista y del Rayo Vallecano, que era mi equipo bueno, pues de toda la vida, el cual ya te digo, de muy pequeñito aficionado y tuve esa gran fortuna, ¿no? Bueno, pues llegué, pues ya te digo, entré el último año de juvenil, 2 temporadas en el filial y a caballo entre el primer equipo hasta que ya, bueno, pues estuve formando parte del primer equipo 4 temporadas y media y bueno, conseguí el sueño que fue jugar en primera división con el Rayo. La temporada anterior a la que tú ya te consolidas en el primer equipo, el Rayo está descendido de primera división.
O sea, ¿qué ánimo te encuentras en el vestuario? ¿Cómo te encuentras ese vestuario? ¿Muy renovado o un vestuario muy presionado por regresar? ¿Hundido? ¿Cómo te encuentras ese vestuario? Ambas cosas, la verdad es que se renovó bastante parte de la plantilla y bueno, el reto inmediato era volver cuanto antes a la máxima categoría, ¿no? Y bueno, ya sabemos que históricamente el Rayo es un club ascensor, como se denomina así a los clubes que están bajando y subiendo de categoría entre primera y segunda división. Y bueno, yo siempre he dicho que cada temporada que el Rayo Vallecano ha pasado en el fútbol profesional, ya sea primera o segunda división, pues, hablando de primera división, obviamente, pues es milagroso, ¿no? Porque es un barrio, Sí, es una barriada grande, con muchísimos habitantes, pero no deja de ser un equipo más de la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues creo que por eso tiene más méritos si cabe lo que históricamente ha hecho el Club de Vallecas. sí, efectivamente. En ese equipo que desciende, tú ya no coincides con ellos, pero en ese equipo que desciende jugaron Cunningham, que fue una leyenda británica, y otro muy conocido por el apellido, pero que no tanto futbolísticamente, que era Hugo Maradona, el hermano pequeño de Diego. ¿O Sí, contaron alguna anécdota a los compañeros que coincidieron con ellos de haber tenido ese tipo de jugadores de compañeros? a ver, yo coincidí con, o sea, con Lauri Cunningham solo a nivel de entrenamientos porque yo estaba en el filial Estabas y entrenando. sí, en paz descanse Lauri, pues fue una etapa también muy efímera en el club. Y en el caso de Hugo, pues bueno, antes voy a continuar con Lauri Cunningham, que jugador que había estado en el Real Madrid, pues imagínate, ¿no? Anécdotas muchas de un club tan grande como el Madrid. Y en el caso de Hugo Maradona, ahí sí que bueno, tuve más coincidencia con él, porque ahí estaba ya en dinámica absoluta del primer equipo y llegué a participar en algún partido que estaba él, pero era para mí mi ídolo era Diego Armando Maradona, con lo cual simplemente tener a su hermano ahí compartir el vestuario con él y en fin, pues la verdad es que me hacía ilusión. De hecho, guardo un grandísimo recuerdo que fue unas botas de su hermano Diego que me trajo en uno de sus Qué viajes a bueno. Argentina, sí. Eran usadas las botas además, que estaban bastante viejas, pero imagínate el tesoro, ¿no? Que me trajo. Sí, porque en el Rayo la verdad es que jugó 2 temporadas, pero jugó muy bien. O sea que no era malo realmente, No, era buen pelotero. Lo que pasa es que al final yo creo que el apellido Maradona también le pesaba mucho. sí, hombre, es un apellido, imagínate, las comparaciones con su hermano iban a ser siempre pues lo que tenía que llevar Hugo en su mochila, digamos, ¿no? Y evidentemente, siendo muy bueno, como tú bien dices, era bastante inconsistente, es decir, le gustaba poquito entrenar también, era un jugador que tenía muchísimo talento, tenía una pierna derecha buenísima, casi tan guante como la izquierda de su hermano Diego, pero realmente, bueno, tenía un nivel muy alto, pero bueno, era un jugador muy anárquico y que, bueno, realmente yo creo que él era tan disfrutón del fútbol que, bueno, pues solo vivía para jugar, entrenar le gustaba lo justo. Me gustaba un poco. Sí. En ese vestuario en el 90 ya había jugadores que a la postre serían mitos del Rayo, como Wilfred, como Cota, pero en esa época eran bien jóvenes. ¿Quién mandaba en ese vestuario? ¿Quién llevaba la voz cantante? Hombre, ahí por trayectoria en el club, el capitán que era Cota, ¿no? Había jugadores muy contrastados también, el caso de Ricardo Gallego, el caso de García Cortés, en fin, había jugadores que habían estado en el Real Madrid y evidentemente eran referencia, ¿no? Para ¿Mm? el resto de compañeros que la mayoría éramos muy jóvenes, hay que decir que esa plantilla había Sí. bastantes jugadores jóvenes y que evidentemente tenían mucho que aprender. Y había, ya te digo, estaba Nino Lema también, otro jugador con recorrido, con trayectoria. En fin, no sé, había una mezcla entre veteranos que ya habían estado en primera división, en clubes importantes, y otros chavales que salimos de la cantera y jugadores recién llegados al club, que bueno, ahí esa mezcla fue lo que hizo posible en su momento pues que esa armonía dentro y fuera del campo también nos diera los éxitos, ¿no? de conseguir estar de nuevo en primera división. Claro, porque ese primer año no se asciende, pero en la siguiente, en plena lucha por el ascenso, Eusebio Ríos sufre un amago de infarto. ¿Cómo Sí, vive el vestuario ese duro palo? hombre, eso fue bastante traumático en el sentido de que, bueno, ya sabes que, aparte de Eusebio Ríos, era un hombre que a nivel humano transmitía mucho. Era muy buena persona, además de un entrenador con muchísima sabiduría, experiencia y bueno, era un hombre con el cual se podía dialogar, estaba siempre pendiente de todo y cuando sufrió este amago de infarto, pues evidentemente, pues oye, tanto para los jugadores como para el club, pues fue un antes y un después, ¿no? Hasta que, bueno, llegó su destitución y bueno, ya lo comentarás tú también, la llegada de José Antonio Camacho, que al final fue determinante. Sí.
Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Cómo fue tener a Camacho? Porque al final él debuta en un banquillo profesional con vosotros, en una situación bastante complicada después de lo que estáis viviendo, un equipo que está luchando por ascender, bastante presión. ¿Cómo lleva el vestuario? ¿Cómo le tratáis vosotros? ¿Cómo es todo eso? a ver, claro, él venía de entrenar al juvenil del Real Madrid, o sea, y coge directamente a un equipo profesional como el Rayo Vallecano con una presión añadida de que era un club que tampoco estaba saneado económicamente, había llegado, recién llegado Ruiz Mateos, y el objetivo único era el ascenso, y estábamos bastante lejos del ascenso en el momento en el Sí, que llega José Antonio Camacho, ¿no? Y lo que sí te digo que desde el principio, o sea, yo tengo la memoria fotográfica de su primera charla en el vestuario y dices, wow, o sea, aquí hay madera de hombre de fútbol, es que era ídolo, es decir, para los claro. chavales jóvenes, imagínate, ¿no? El aval que tenía, evidentemente, era de gente que en la plantilla, caso de Gallego, repito antes, García Cortés, habían coincidido con él como jugadores en el Real Madrid, o sea, era algo muy extraño, ¿no? De todo poder ahí meterlo en el saco para que saliera bien Sí, y además un equipo salió muy joven, bien. entrenador joven, o sea que al final todo eso también ayuda, yo creo. Muchísimo, muchísimo. O sea, la energía que tenía José Antonio Camacho era bestial. O sea, era capaz de convencerte de que podías hacer lo casi imposible, ¿no? Y eso, claro, eso es fundamental para cualquier futbolista, y no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte. Esa mentalidad que él tenía de ganador nos la contagió desde el minuto uno. O sea, y realmente es que su llegada fue, o sea, algo que impactó en el vestuario a todos los niveles y bueno, no voy a decir que fue coser y cantar, pero con él la verdad es que el Fue más fácil. equipo recuperó el ánimo de una manera brutal y nos creíamos capaces de ganar en cualquier campo, en cualquier escenario y a cualquier equipo. Empecéis a remontar y llega el famoso partido ante el Castellón en casa, en la que jugáis el ascenso. ¿Cómo viviste las horas previas? ¿Cómo vive el equipo las horas previas? Porque como tú decías, es un equipo muy joven, la presión que había de todo lo que había pasado durante todo el año. ¿Cómo viviste las horas previas? Porque al final lo que es el partido ya lo sabemos todos, pero las horas previas, ¿cómo la vivisteis? Pues la verdad es que con bastante, yo recuerdo en el caso individualmente hablando mío, yo creo que cuanto más joven eres, menos, como tienes menos responsabilidad, digamos, eres un poco más, pues bueno, Más al disfrutar, ¿no? De lo momento. que es el fútbol, sí, y realmente yo no sentía esa presión, aunque era consciente, lógicamente, encima de eso, el equipo de mi barrio, el equipo de toda la vida, y dices, joder, tengo aquí la oportunidad de subir a primera división con él, pues imagínate, ¿no? Y sí es cierto que en todo momento la veteranía de muchos jugadores, experiencia, o sea, las pulsaciones no les subían. Veníamos además del partido anterior, el último partido en Lleida, que ya teníamos opciones de ascender, que bueno, fue un partido extrañísimo, que nos dieron cantidad de patadas, nos anularon un gol, concretamente a mí, que luego queda totalmente válido. Es decir, ya de esto empiezas a ver fantasmas, ¿no? Y dices, joder, voy a llegar al último partido, que el empate nos servía, pero claro, que no dependes de ti mismo 100%, ¿vale? Pues evidentemente que esa personalidad se puede acusar, pero bueno, el equipo respondió bien. Nos costó muchísimo al principio del partido, se notaba la responsabilidad mucho. Claro. Y bueno, el Castellano no lo puso nada fácil, evidentemente, pero afortunadamente se logró. El equipo gana 4-1, tú marcas el cuarto. Sí, Quizás sea tu mejor momento como futbolista y eso que acaba de empezar. ¿Es el mejor momento que tú recuerdas de tu carrera? Más especial hombre, por todo lo que engloba, por tu equipo, por la juventud, por lo vivido en casa, porque fue en casa además. sí. Sí, no, no, sin ninguna duda. O sea, yo, como tú bien dices, es el recuerdo más bonito que guardo de mi carrera como profesional del fútbol y por todo eso, ¿no? Porque evidentemente era un sueño cumplido. Llevaba muy poquito tiempo lo que es en el fútbol profesional y, claro, joder, dices, esto me está pasando, me tengo que pellizcar para ver si es real o no, ¿no? Y sí, sí, o sea, es el recuerdo más bonito sin ninguna duda, añadido pues bueno, con el gol al final también, en ese partido, todo en uno, ¿no? Es decir, en el barrio, con tu gente, con la afición, o sea, en tu equipo más no se podía pedir. Entonces, sí es cierto que a veces cuando eché la vista atrás dices, joder, o sea, esto me pasó realmente y lo disfruto de una manera muy, o sea, de vez en cuando veo ese gol, esas imágenes de ese partido que tengo por ahí, en fin, hace es que me llena de satisfacción, sí, 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 un de gran luego, si te momento. hubieran pedido antes un sueño, seguramente hubieras puesto algo muy parecido a eso. Sí, no, pero sin ninguna duda, es decir, yo recuerdo en alguna, pues cuando empezaba en el primer equipo, las típicas entrevistas, ¿no? Pues ¿cuál sería tu sueño? Pues jugar en Primera División con el Rayo, pues, pum, pues ahí lo tienes, ¿no? Con lo cual, con eso queda todo dicho.
Eso por pedir. Exacto, por pedir, mira, como se dice, ¿no? Pide algo mucho que al final te Luego va a salir. llega el verano siguiente, el equipo va a jugar en primera, pero sí que hasta 5 minutos antes del inicio de la campaña la participación del equipo estaba en duda porque, bueno, el equipo está en una deuda bastante importante y 5 minutos antes Ruiz Mateos abona el importe que se debe. ¿Temisteis en algún momento por vuestra participación? Es decir, hemos estado luchando todo un año por esto y ahora que lo tenemos aquí no vamos a jugar. ¿Cómo os sentisteis en esos minutos? Pues a ver, realmente nosotros la incertidumbre la vivíamos de una manera media, ¿no? A lo que se podía transmitir de puertas para afuera del club, ¿Mm? porque a nosotros, desde el primer momento que llegó José María Ruiz Mateos, todo lo que nos prometió lo cumplió, con lo cual él nos aseguró, por activa y por pasiva, que iba a cumplir con lo que se había comprometido, ¿no? Y más con el equipo que había en de división. Es decir, ¿qué pasa? Que él también, ya sabemos, era un hombre de empresa, un hombre que tenía sus movidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el Estado, con el gobierno, con lo cual, bueno, pues era un hombre peculiar, pero ya te digo, o sea, teníamos esa certeza prácticamente de De que que iba a iba cumplir. a cumplir. Me acuerdo que hizo una reunión en su casa con los capitanes, yo era uno de ellos, a pesar de mi juventud, y nos lo dijo, porque todo lo que estáis escuchando, lo que estáis leyendo, tranquilos que esto lo soluciono. Y bueno, lo No, eso, solucionó. eso es bueno. Sí, sí. Luego llega el debut en primera. ¿Notaste mucha diferencia entre segunda y primera? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, se nota. O sea, mira, sin ir más lejos, el primer partido que debutó en Primera División en Valencia, en Mestalla, contra el Valencia, es decir, ahí hicimos un partido muy aseado, muy bueno, tener el balón y tal, y el Valencia llegó una vez y pum, 1-0 y para casa, es decir, te quedas con la sensación de decir, joder, esto en segunda lo hubiéramos ganado el partido seguro, ¿sabes? Es decir, y lo que te pasa en Primera División es que hay jugadores que te marcan la diferencia, hay una acción individual, hay tantísima calidad, el ritmo de juego es otro que o te adaptas o estás muerto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, la diferencia se nota, se nota bastante entre segunda y primera división. La notamos, además, éramos un equipo también que llevó gente nueva, joven y esa inexperiencia al principio, al salto de categoría, se nota. Y el Rayo siempre, históricamente, siempre es un equipo bastante valiente. O sea que supongo que en aquella época era igual, porque el estilo de juego del Rayo siempre era ir al ataque, aguerrido y un juego valiente. O sea que es verdad que el Rayo no le perdía la vista a ningún partido. De hecho, el primer gol que tú marcas en Primera División es contra el Sevilla, en un partido que estáis haciendo muy bueno, porque os ponéis 1-2 con un gol tuyo además. Un Sí, equipazo donde estaba Zucker, estaba Maradona, estaba Simeone, o sea, y vosotros os ponéis ahí 1-2 en el Pijuán en el año que debutéis en primera. ¿Cómo sí. fue, sobre todo, enfrentarte a Diego? Pues otro sueño cumplido, realmente. O sea, el hecho de compartir campo césped con él, tenerlo enfrente, fue otro sueño cumplido. Y bueno, tuve la suerte, encima, como tú bien has contado, de anotar el primer gol en Primera División en ese encuentro. Y bueno, aunque luego sirvió de poco porque nos remontaron 3-2 con un gol a última hora del Cholo Simeone. Pero realmente guardo otro bonito recuerdo de aquel partido por eso, ¿no? Ya no solo por el gol, sino por el hecho de haberme enfrentado a Maradona, que bueno, sabíamos que ya venía de vuelta, pero o sea, no le hacía falta mucho para deleitar. Es decir, yo tenía una tal ilusión esa semana, o sea, cuando salió el calendario ya, es decir, cuando nos enfrentamos al Sevilla, ojalá Dios quiera que no le pase nada, que no se lesione y que esté ahí porque sí, realmente fue. Tengo una anécdota de ese partido que una foto que me hice con él la perdí. Es decir, yo no, es la única foto que me pude hacer con el Diego y porque el partido de Vallecas no estuvo y nunca la recuperé, esa fotografía. O sea, ¿Pero era tuya tengo, personal o de algún compañero de no, prensa? me la hice, sí, o sea, había un periodista a los que cubría habitualmente la información del Rayo, pues me la hizo y me la pasó y la perdí. O sea, ya Qué faena. no. Habría que Sí, buscar sí. esa foto, ¿eh? Hay que Hay que buscar esa buscar el foto. negativo, a ver si Eso existiera es. todavía por ahí. Ni que decir que fue el mejor que te enfrentaste, ¿verdad? Y el mejor que has visto, supongo. Sí, para mí era, te he dicho antes, ídolo desde la infancia, crecí con él, le vi hacer cosas que no les he visto hacer a ningún jugador, las comparaciones con Messi, para mí todas las comparaciones son odiosas, son jugadores en épocas diferentes y en el caso mío, ya te digo, o sea, para mí Maradona es lo mejor
que yo he visto como jugador. O sea, las cosas que hacía, más en un fútbol que no tiene nada que ver con el de ahora tampoco, mucho más físico, quizás más desprotegido también, es decir, Sí. es otra historia, ¿no? Y lo que fue capaz de hacer en el Nápoles, por ejemplo, ¿no? Que fue capaz de llevar a un equipo de zona de tabla media baja a ganar el Scudetto, a ganar la Copa de la UEFA. Eso solo lo puede hacer un número uno de la historia como Maradona. Ese año el equipo rinde bastante bien. De hecho, bueno, hay jugadores como Paco Gémez, Tony Jiménez, como tú, que llamáis la atención de muchos grandes. De hecho, tu nombre suena para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid. Al final acabas firmando por el Depor. ¿Qué hubo de real en esos intentos por ficharte? ¿Hubo algo real, algo cercano por ir a esos dos equipos de Madrid? Sí, hubo interés real. Yo en aquel entonces tenía una cláusula de rescisión que ya existía en los contratos de los jugadores y bueno, en el caso del Real Madrid estaba Benito Floro en el banquillo que bueno, ahí me lo dijo personalmente después de un partido que iba a intentar que el presidente, convencer al presidente para ficharme. Yo luego a Benito Floro le tuve en el Albacete, en fin, no se tiraba ningún farol, porque él me pidió para Albacete y acabé allí con él, ¿no? En el momento también bueno suyo del Albacete. Y en el caso del Atlético de Madrid lo mismo. El propio Jesús Gil en el vestuario entró después de un partido que jugamos en Vallecas esa temporada y me dijo con su gracejo, ¿no? El Pedrito, yo te quiero el año que viene en mi equipo y tal. Y bueno, pero al final, bueno, las circunstancias por lo que fuese, pues acabé en el Depor, que bueno, fue quien pagó realmente la cláusula de rescisión al Rayo y bueno, ya sabemos que al final también, evidentemente, era una época muy buena la del Depor y ¿Mm? bueno, yo me fui al Deportivo de La Coruña muy contento de firmar allí. Sí, porque allí había mucha competencia. Estaba la pareja Bebeto Claudio, estaba Julio Salinas, ya un tío con bastante experiencia. Kostadinov, el búlgaro, que era el mejor jugador del año en Bulgaria en ese año. O sea, había mucho Manjarín, había mucho nivel. Eh, Sí, Evidentemente estaba complicado jugar. ¿Alguna vez te prometieron o te dijeron, oye, mira, tú no te preocupes, quedas de minutos, o mira, la intención es tenerte aquí y cederte, o qué te ofrecieron ellos cuando tú llegaste allí? a ver, a mí personalmente fue Augusto César Lendoiro el que, bueno, pues fue puso un interés máximo en tener, ya sabemos que era muy presidencialista en el club, él hacía y deshacía en la cuestión de la materia de fichajes y bueno, pues realmente Arsenio Iglesias se vio con un plantel en aquella época del llamado Super Deport, pues que había una super plantilla, o Sí, sí, sea, sí. jugadores que ya habían sido campeones de liga en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, llegó Donato, llegó Alfredo Santalena, Javi Villarroya, Aldana, ya estaba Bebeto, estaba Mauro Silva, estaba Jukic, estaba Rivera, López Recarte, Chiqui Beristain, te pones a recordar Campeones del nombres, mundo. claro, o Vamos. sea, era brutal, entonces era muy difícil jugar, bueno, yo era consciente también de ello, yo llegué allí con 23, 24 años y sabía que iba a ser lógicamente una competencia máxima y con ganas de aprender también en aquel momento, porque llevaba una temporada de experiencia en Primera División, es decir, aunque llevaba ya 4 años en el primer equipo del Rayo, pero la temporada completa de la en Primera había sido la que el Depor me firma y bueno, pues traté de hacerme un hueco y bueno, a nivel títulos sí tuve la suerte de conseguir pues tanto la Copa del Rey como la Supercopa y bueno, aquella fatídica liga que perdimos en el último minuto con el famoso penalti de Jukic contra el Valencia, que bueno, ya te digo, a nivel de títulos y experiencia, jugar en Europa y todo eso, en el Depor lo pude cumplir también como otro de los sueños que yo tenía cuando era un chaval. Ese partido tú no le jugaste, el del Valencia, No, estaba en el banquillo. pero eso es. Sí, además me resulta raro porque solo hizo un cambio, me parece, Arsenio. Sí que es verdad que es raro porque el equipo iba 0-0 el equipo, el empate no os valía para nada y no sé, me parece raro que solo hubiera hecho un cambio. Sí que me resulta llamativo. Sí, Teniendo a además, ti, por ejemplo, en el banquillo, que sí que sí, un está- goleador. estábamos ahí calentando la banda y el único cambio que hizo fue ese, quitó a Donato y metió a Alfredo, quiero recordar. Sí, eso es. Y de hecho fue un poco que luego comentábamos también, joder, o sea, más que nada porque luego se dio la circunstancia del penalti, ¿no? Y Donato Claro. era quien estaba siendo el encargado de tirar los penaltis y las faltas incluso. Es decir, habíamos ganado los últimos 5 partidos de aquella liga, el equipo estaba atascadito, le costaba bastante hacer goles y todos los goles que se habían hecho se había ganado la jornada anterior después de 2 o 3 empates consecutivos en Logroño 0-2 con 2 goles a balón parado.
al Logroñés, con lo cual, bueno, pues, al final queda en anécdota, ¿no? Porque evidentemente que el hecho de que Arsenio hiciera un cambio, Arsenio era un tío muy sabio y la verdad es que el equipo jugó bien ese partido, acusando la presión, lógicamente, pero bueno, por oportunidades, por todo, el equipo mereció ganar, pero bueno, si esa circunstancia, Donato no estaba en el campo y lo que todos ya sabemos, ¿no? La Claro. cogió Jukic y la paró González. ¿Qué pasó con Bebeto? Que dijo que no se atrevía y ¿qué pasa? ¿Que el orden jerárquico era, sí, al no estar Donato, era el siguiente de Jukic o era el que más se atrevió a hacerlo? ¿Cómo fue todo eso? Porque Bebeto dijo directamente que él no lo iba a tirar, que no se sentía con confianza y que no lo iba a tirar. No, Hecho que hecho que le honra, porque de ser así sí que hay que ser muy valiente para decir, mira, yo no me atrevo y ya está, no pasa nada. Hay no, otros compañeros. sí, no, la realidad, pero la realidad es que Bebeto ya a mitad de temporada había dicho que no, o sea, que él ya lo había fallado, creo que fue un par de penaltis y bueno, era el especialista y tenía un guante en su bota, en su pie derecho, ¿no? Pero bueno, de hecho los tiraba también con Brasil. Pero dijo que no. Y luego ya, pues bueno, esa responsabilidad la cogieron entre Donato, Jukic, por orden. O sea, Donato era el que empezó a tirarlos y luego, pues bueno, Jukic también lanzó, creo que fue en el Calderón, lo marcó, igual había marcado alguno cuando no estaba Donato y bueno, en ese partido ya no estaba Donato, pues Claro, se fue siguió el Jukic. Sí, orden, se siguió el también orden estaba Fran, sin... pero Fran no tiraba penal y Fran, fíjate la calidad que tenía, ¿no? Sí. Brutal, en su pierna izquierda, en su pie izquierdo, pero bueno, la responsabilidad la asumió Yuka y el resultado ya sabemos cuál fue. ¿Fue la peor experiencia de tu carrera, posiblemente? Sí, sí, vamos, sin ninguna duda porque, bueno, era, bueno, imagínate, hubiera sido otro sueño hecho realidad, ¿no? El hecho de poder ganar una liga, que eso está al alcance de muy pocos. Sabemos que además, si no estás en el Real Madrid, en el Barcelona, las posibilidades de ganar una liga en tu carrera futbolística, pues se minimizan muchísimo y lo teníamos en la mano, realmente. Y bueno, y parecía que todo estaba preparado por un guión de Hollywood para que encima sucediese de esa manera tan cruel, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que las horas posteriores, los días posteriores, el mazazo fue muy duro y costó mucho recuperarse de eso. Sí, además el Valencia se encontró con una prima que ni la esperaba ya, porque prácticamente tenía el partido casi perdido, minuto 94, y al final, al fallar Dukic, también les llevó una prima que venía de Barcelona, que luego se supo, así que mira, al final ellos también salieron beneficiados de eso. Sí, ellos, claro, bueno, para ellos, imagínate, era irse de vacaciones tranquilos, ¿no? Sin Y comerlo ni beberlo. con los deberes cumplidos. Sí, sí. Luego te fuiste a mitad de la 95, a mitad del año 95 te fuiste 6 meses a Valladolid. ¿Qué tal aquellos 6 meses? Lo primero y curioso fue que coincidí allí con González, ¿Mm? que, o sea, que esa temporada firmó en Valladolid con el Que lo portero. celebró bastante. Claro, yo me acuerdo que lo primero que cuando entré a Alberto le dije, ¿cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones y tal, ¿no? La verdad es que sí, bueno, esa temporada, eso, como bien has contado, acabé esos 5 meses desde el mes de enero cedido en Valladolid y bueno, pues fue una experiencia más. En primera tuve la mala suerte de lesionarme al mes y poco de estar allí y jugué, pues no sé si fueron 14 15 partidos, estuve 2 meses parado por esa lesión y fue una experiencia un poco extraña porque el equipo estaba acuciado en cuanto a que pues, cuando yo llegué estaba en puesto de descenso y en esos 5 meses ya había habido una institución en el banquillo antes de llegar yo, estaba Pepe Moro de entrenador y en ese tramo tuve otros 3 entrenadores más, hubo tres destituciones, eso era imposible prácticamente de que saliera bien, ¿no? Sí. Cuando hay tanto movimiento en un banquillo a nivel de entrenadores, la verdad es que la experiencia pues resultó, guardo un muy buen recuerdo del club, eso sí, de la afición, de Pucela, de la ciudad, pero a nivel deportivo fueron 5 meses bastante complejos. Luego, mientras tanto, tus compañeros también vuelven a perder otra liga en la última jornada de ese año contra el Madrid en el Bernabéu. ¿Se hablaba de cosas de meigas o de brujas o era ya mucha mala suerte, ¿verdad? Sí, era como bueno, haber entrado en bucle de una espiral de mala fortuna, ¿no? De un equipo que la verdad es que era un milagro que el Depor estuviera en esa época luchando con el Madrid y Barcelona. Es decir, que cada liga era un monólogo de uno o de otro, prácticamente hasta la irrupción de ese Super Depor que con tanta valentía y sabiduría construyó Lendoiro. Y sí, bueno, yo estaba en contacto
con los compañeros de allí del Depor y realmente pues fue otro mazazo, ¿no? Y fue otro verano duro, el hecho de, hostia, hemos tenido otra vez en la mano y ahora a ver, claro, porque ya lo que te decía, si no estás en el Real Madrid o Barcelona no sabes nunca si vas a poder volver a tener esa oportunidad, ¿no? Y cada año, lógicamente, si te plantabas la última jornada para ganar el campeonato y no lo conseguías, decías, ¿me volverá a pasar esto? Pues seguramente no, con lo cual, bueno. Pero bueno, ya sabemos que al final el Super Deport fue mucho, mucho equipo en aquella época y la verdad es que remontaba cada año y volvía otra vez a estar en disposición de ganar el título. También llegaron a la final de Copa, que se tuvo que suspender pocos minutos antes del final por un diluvio. Sí, Luego se reanudó a los 3 días. Durante esos 3 días, ¿tú llegaste a hablar con tus compañeros de cómo se sentían? ¿Cómo se prepara un partido para jugar 5 o 10 minutos o lo que quedase, o si hubiera prórroga? sí, ¿Cómo estaban ellos? yo estaba ya de vuelta en La Coruña ¿Mm? cuando se jugó la final de Copa y viajé con el equipo, estuve con el equipo y la realidad es que la mentalidad para aquella final era buenísima. Es decir, el vestuario estaba convencido de que se iba a ganar. Sucedió esa anécdota de tener que suspenderse. Yo no he visto llover en Madrid jamás así, como aquel día sinceramente, o sea, lo que se vivió allí en el estadio, en el Bernabéu, pues era, vamos, algo surrealista, ¿no? De cómo había agua por todos los lados, cómo salía por las bocas del estadio, era increíble y después de esa interrupción, o sea, más mentalidad todavía de que en esos 12 De o que iba 13 a minutos ganar. que quedaban, de que se iba a ganar. O sea, era algo que yo creo que, bueno, esa mentalidad fue la que hizo que Alfredito marcase ese gol a su bizarreta y merecidamente levantar el título. Luego, la temporada siguiente te marchas cedido al Albacete, En donde el mitad de año. temporada también, sí. Sí, eso es. En donde el año tampoco va muy bien. El equipo desciende a segunda división, aunque luego administrativamente creo que no termina de bajar, me parece, si no recuerdo mal. Eh, ¿cómo pasa el jugador de luchar por ligas, de ganar copas, de vivir un ascenso, a vivir 2 descensos seguidos? O sea, tu mente llega un momento que dice, me estoy en un bucle perdedor, o cómo te sentías tú en ese momento? ¿Qué pensabas? No, a ver, yo lo que he buscado, yo me sentía bien, es decir, porque yo lo que nunca he sido conformista, ¿no? Y joder, yo estaba muy a gusto en La Coruña, en un buen club, aspirante a ganar títulos, pero no jugaba lo que yo venía acostumbrado a jugar, con lo cual, o sea, yo jugaba 30 35 partidos por temporada en el Rayo, y claro, pues sí, en el Depor pues jugaba en competición europea, jugaba partidos muy bonitos, luchaba por un título, pero jugaba, la primera temporada jugué 18 de 20 partidos, la segunda, lo que hemos comentado antes cuando fui a Valladolid, pues en la primera vuelta jugué 4 o 5 partidos, testimonial, en la temporada esta que estamos hablando ahora de Irma ¿Mm? Albacete, pues igual, muy poquita participación, entonces yo me subía por las paredes, o sea, a mí el presidente me decía, ten paciencia, qué tal, que te llega, tal, yo hablaba con el míster también, en este caso ya en esa temporada estaba Tosac cuando me fui a Albacete y a mí Benito Floro me convenció. Yo en noviembre estaba convencido, ya me había convencido Benito Floro de que me fuese en enero con él a Albacete y bueno, de hecho, a pesar de que el Albacete acabó descendiendo a segunda, allí sí jugué veintitantos partidos, hice 4 o 5 goles y tuve una experiencia muy buena. También el hecho de... No era novedoso para mí tampoco el hecho de luchar por una permanencia, porque en el Rayo lo había vivido Sí. ese año en Primera División también, con lo cual, pues bueno, era algo que tampoco no sé, yo buscaba jugar, disfrutar y bueno, por eso también yo tengo una relación con el Presi, con Lendero, él no me quería vender nunca, siempre decía, bueno, te cedo, no te voy a vender, tal, en fin, yo decía, joder, lo que tienes que hacer es dejarme irme y punto, que yo quiero es jugar. Claro. Y bueno, pues ese era mi objetivo y disfrutar de lo que más me gustaba, que era jugar. Luego en el 96 llegas al Alavés, allí parece que sí que vuelves a ser un jugador clave, importante, jugando muchos partidos. ¿Cómo te encontraste allí en Vitoria? Muy bien, guardo un grandísimo recuerdo también de esos 2 años allí en Vitoria, a todos los niveles. Afición, bueno, lo he comentado también, la excelente, maravillosa afición que tiene Albacete. Carlos Belmonte era cada partido un hervidero y lo guardo también con muchísimo, muy buen recuerdo. Y en Vitoria, pues eso que estaba comentando. Eh, una ciudad con una tradición de fútbol importante. O sea, es un club que ahora, que lleva ya un tiempo, digamos, entre los grandes, pues que se sepa que tiene una historia muy bonita detrás, o sea, siempre de un club modélico,
con esfuerzo, salvo la temporada, salvo la etapa aquella de Peterman, que bueno, sabemos cómo dejó el club, que lo dejó hecho un solar, ¿no? Pero es un club que siempre ha tenido una afición muy buena, muy cuidado en todos los aspectos del club, gente muy familiar y fueron 2 años muy buenos, la verdad. Es decir, el primer año, el objetivo del equipo era ascender, el primer año no se consiguió y el segundo sí. O sea, el segundo de la segunda temporada en Vitoria es de un borrable recuerdo, con llegar a semifinales de Copa del Rey y ganar el título de Liga, ascender, en fin, fue una experiencia muy buena. ¿Qué sensación te dejó Mané? Porque era un tío bastante campechano y proponía además un fútbol muy alegre. ¿Cómo recuerdas tú al Mané entrenador? ¿Y no te resulta raro que, hilando con esta pregunta, no te resulta raro que no esté ahora en un equipo de primer nivel después de todo lo que ha hecho? A ver, yo creo, Mané es un entrenador que su experiencia era algo que yo creo que no es que no lo tuviera en cuenta, o sea, él aplicaba su método al pie de la letra, es decir, él tenía un método. Que yo siempre he dicho, cuando contratas a Mané, sabes que contratas a Mané, o sea, por cualquier club. Como he demostrado anteriormente de esa etapa en Alavés, porque ha pasado por muchísimos equipos, luego la etapa que tuvo en el Atlético de Bilbao, que para él era su sueño, también lo entrenó, en fin. Y era un tío que con pocas palabras bueno, te transmitía lo que quería. Y en esa temporada que hemos comentado antes, la verdad es que dejó hacer mucho al vestuario también. Había gente con bastante experiencia y había muy buen vestuario, una mezcla también importante de jugadores veteranos y jóvenes. Y Mané era, junto con su ayudante, con Ondarru, el mítico Ondarru también, padre de Garitano, pues eran, bueno, como daban consejos muy puntuales, sabían perfectamente lo que querían transmitir, lo conseguía y bueno, yo guardo un muy buen recuerdo de Mané porque además era un tío muy directo. O sea, era franco, te miraba a la cara y te decía lo que no le gustaba, lo que sí. Y eso muy pocos lo hacen, ¿eh? Eso se agradece. Además, vosotros sin saberlo fuisteis el germen del glorioso Alavés, de la final de la Copa de la UEFA, que vino 2 o 3 años después. O sea que, sin daros cuenta, estabais formando ya algo de lo que sería luego muy digno de recordar. Eh, ya compartiste vestuario con algunos de esos integrantes de aquella plantilla del 2001, como por ejemplo Tellez. Sí, ¿Cómo recuerdas a Tellez? Te lo pregunto porque Tellez es de mi barrio. Entonces, así. incluso alguna vez he entrenado con él a fútbol, ya cuando él se retiró, estuvo entrenando por aquí en algunos equipos. Y bueno, yo siempre he estado jugando por aquí al fútbol en el barrio y alguna vez he coincidido con él. Y por eso, para que nos cuentes cómo era tenerle como compañero. Pues bueno, te lo puedo decir muy bien porque es muy buen tío, un tío además de estos que se le ve venir, que no tiene dobleces y compartí habitación con él ¿Mm? cuando llegó y, bueno, era siempre buena charla con él, divertido, un tío que le encantaba el fútbol, a su manera también de alguna manera, quiero decir que yo creo que él lo que consiguió Óscar Tellez en Alavés fue verse en un entorno apropiado porque tenía unas condiciones tremendas y bueno, cuando llegó a la vez era un desconocido, un chaval que había estado en la cantera del Real Madrid y que bueno, lo habían desechado, ¿no? Y allí explotó. O sea, tuvo como, yo creo que el mejor ejemplo que puedo tener a nivel deportivo en el césped fue Antonio Carmona, que, ¿Mm? bueno, formando pareja central con él, esto es un dicho que tú sabes, ¿no? Que se dice, los centrales siempre hay uno en el cual la referencia y el otro, si es listo y aprende, lo Efectivamente. iguala o lo mejora. Pues esto fue el caso de Tellas con Carmona, ¿no? Y yo, no, Óscar la verdad es que es un tío fetén, sigo teniendo relación con él y el año pasado estuvimos en Vitoria, allí en un homenaje este que hicieron por aquella temporada, por el ascenso y por la Copa del Rey y bueno, pues mira, no sé de qué era de tu barrio, o sea, que cuando hablé con él Sí, se yo he lo jugado, de hecho he comentaré. jugado alguna vez con él. No sé si se acordará él de mí, porque claro, yo ya era bastante más joven. Y sí que me impresionó bastante el cómo jugaba, porque yo cuando jugué yo con él ya estaba corpulento, era una época en la que había cogido peso, pero era increíble. O sea, la inteligencia que tenía, cómo manejaba la zurda, cómo distribuía el juego, sin necesidad de correr, cómo se colocaba, cómo te quitaba el balón sin darte cuenta. O sea, y además era un tío que viéndole venir, bueno, tú lo sabes porque además tú Bueno, eres un delantero bajito, viéndole venir, o sea, daba bastante miedo. pero no, Pero lo que además se le dice recuerdo como una persona muy noble y muy buen tío, la verdad. Muy súper buen noble. tío. O sea, toda esa apariencia que tú estás diciendo de él, tío grande, fue tocho, como se puede decir, ¿no? Entre comillas, era un tren. O sea, cuando veías que iba a entrar, decías, wow, aquí
en los entrenamientos y luego los rivales, evidentemente, a los rivales le imponía muy fuerte y lo que tú has comentado, o sea, técnicamente era buenísimo, o sea, su Sí, pierna izquierda era buenísima. Bueno, los desplazamientos que hacían largo, de estos que le gusta mucho hacia los centrales, que además, bueno, lo que les gusta hacer, que si son buenos y precisos, generan un fútbol a tu equipo, lo hacía a la maravilla y casi no le costaba esfuerzo, porque cuando tenía las piernas enormes, el sí, golpeo sí, que sí. tenía era brutal y hacía ¡pam! Y la ponía donde quería, con la pierna izquierda. Y el tío que lo ve muy bien de cabeza. Pero estamos hablando de un internacional absoluto, es decir, que llegó a ser internacional con la selección Efectivamente. española. Y es lo que yo, vamos, yo ya te digo, para mí Oscar era debilidad a nivel personal. Le tenía frito en la habitación porque le tenía jugando a las cartas. Le gustaba mucho otras cosas, le gustaba ver la tele y tal, y decía, venga, a jugar a las cartas, que yo aquí soy veterano y mando. Así que sí, sí, tenemos O sea, que anécdotas fuiste muy... compañero. Sí, 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 sí. Pasamos bien, pasamos buenos ratos con Oscar. ¿Cómo recuerdas la noche de copas del Bernabéu? Noche de Copa del Rey. También otro muy bonito recuerdo, la verdad, porque bueno, eh, lo que te he comentado antes de Camacho en el Rayo, que nos hizo creer que fuéramos capaces de cualquier cosa, Mané lo consiguió también a la vez. Éramos un equipo que, bueno, no teníamos miedo a nada, ni a nadie, fuese el Real Madrid, fuese el Dep, o sea, en esa competición eliminamos a 4 equipos de primera. Y era doble partido, ¿eh? O sea, Sí, sí. y en el caso del Bernabéu en concreto, pues bueno, tuve la suerte de hacer yo siempre digo golito, porque bueno, fue un gol de esos que había que estar ahí, pero realmente fue Se puntúa igual, ¿eh? O sea que. Sí, no, no, pero evidentemente, ¿no? Pero que es curioso que siempre, lógicamente el escenario es lo que supuso eso, ¿no? Que fue eliminar al Real Madrid el año que además ellos consiguieron la séptima Copa Europa después. Pues bueno, recuerda a tantísima gente siempre que siempre digo lo mismo, por eso, ¿no? Y fue una noche muy bonita porque íbamos convencidos al Bernabéu que ese 1-0 que habíamos sacado en el partido de Mendizorroza, con el gol de Manuel Serrano, pues estábamos convencidos, no sé por qué, no me digas por qué, pero el convencimiento era de que íbamos a superar la eliminatoria. Y así fue. Nos adelantamos en el marcador, el Madrid con todo, ¿eh? O sea, con Zucker, con Mijatovic, con Hierro, con Fernando Redondo, con Panucci, con todo. Pues bueno, nos ganaron 2-1, pero ese gol allí con el valor doble en campo contrario, pues nos hizo superar la eliminatoria y lo celebramos por todo lo alto. Yo creo que además fue un punto de inflexión también para ya creernos 100% que íbamos a conseguir el ascenso a primera. Claro. Sí, porque no es como en primera que termina la liga con la Copa, sino que en la segunda, al ser tantos equipos, continuaba la liga. Entonces, al final, lo que tú dices fue un punto de inflexión para lograr el ascenso y ya subir a primera otra vez. En Sí, cuanto a ese partido, ¿a quién le dedicas el gol? Porque por más que veo las imágenes, se le ve una camiseta con un número 10, me parece, debajo. ¿Puede ser? sí, sí, Pero no se ve el nombre. ¿A quién le dedicas ese gol? se la dedicó a un compañero, a Víctor Bermúdez, en aquel ¿Mm? entonces, estaba a la vez bueno, había tenido la desgracia de hecho, se da la circunstancia de que yo firmé en el Alavés porque él se lesionó en pretemporada el año anterior y se lesionó de cruzado. Y ya en esa temporada, o sea, cuando nosotros jugamos en el Bernabéu, él llevaba ya 3 operaciones del cruzado, o sea, no consiguió reaparecer nunca más. Tuvo que retirarse del fútbol y él estaba en la grada, viajó en el equipo y luchando todavía estaba por intentar volver a los terrenos de juego, que luego ya no lo consiguió. Y bueno, pues le dije, yo voy a marcar hoy y te lo voy a dedicar. Bueno, y de esto que tuve la intuición, me puse su camiseta debajo y conseguí el gol y la llevaba y se la enseñé para Un dedicársela. detallazo. Sí. Un detallazo. Bueno, aparte, maravilloso año. ¿Por qué no continúas en el Alavés? De acuerdo. El Alavés ya estaba en primera, después de haber hecho tan buena temporada. ¿Por qué te marchas al Ourense? Decisión tuya, se te acababa el contrato y decidiste cambiar de aires. ¿Por qué te marchas? Yo tenía contrato, o sea, yo había firmado en el Alavés 2 años, con opción a un tercero, en función de partidos, lo había cumplido esa temporada, pero por lo que te he dicho antes, o sea, yo tuve una conversación con Mané, él me dijo un poco los planes que tenía para la temporada siguiente, me dijo, yo sé que tú tienes renovación automática por el número de partidos y tal. Me dijo, aquí se va a hacer una inversión en jugadores que vienen de tal, en fin, como diciéndome un poco que, bueno, que le iba a tener difícil, ¿no? O difícil, que hay mucha competencia y bueno, pues realmente dije, bueno, pues yo mi intención era quedarme igualmente. Pero bueno, no sé, un día me fui a hablar con él, le llamé por teléfono y le dije, mister, o sea, me está pasando... el tema también fue que Lorenzo hizo un proyecto muy, muy atractivo.
lo cogió una empresa muy fuerte por aquel entonces, ¿no? Que estaba a la cabeza Asensio, Antena 3, y bueno, una inversión muy potente para llevar al club a Primera División y bueno, pues me llegó esa oferta y bueno, le hicieron una oferta a la vez también para la incorporación y bueno, fue una decisión un poco a medias, ¿no? Porque bueno, yo no hubiera, o sea, si a mí el míster Simané en ese momento hubiera convencido 100% de que me quedase y tal, no tenía ninguna duda de haberme quedado, sabiendo que a lo mejor no me asustaba el hecho de que, bueno, de que hubiera competencia, porque bueno, eso nunca me había asustado en ningún caso, en ningún equipo. Pero bueno, fue toda una mezcla de sensaciones que al final pues derivaron en que me fuese a Orense. Y ya está, ¿no? O sea, fue un poco decisión personal más que otra cosa. ¿Cómo fue aquel año? Fue un año muy extraño, porque bueno, el proyecto arrancó bien, con Emilio Cruz de entrenador, el equipo iba bien y bueno, a la 10ª jornada o así, que estábamos, como se ha hecho una inversión muy fuerte, pues estábamos a 3 puntos o 4 de los primeros puestos y se pusieron nerviosos. Le estuvieron a Emilio Cruz y a partir de ahí fue un desastre. Fue un desastre. Yo además me lesioné la jornada 12 o así, la lesión más larga que he tenido en mi carrera. Estuve 5 meses con la rodilla y aún así acabé como máximo goleador del equipo. Bueno, hace indicar un poco de que fue un año complicado, ¿no? Que el equipo era un proyecto nuevo, con muchísimos jugadores de mucho nivel, muchísimos fichajes, con lo cual siempre sabemos que ensamblar eso en una primera temporada cuesta mucho y no hubo paciencia en ese caso y al final pues acabó mal. Fue un año bastante feo y duro. Ahí sí que no, luego el ventajismo, entre comillas, ¿no? De decir, joder, ¿para qué me mandaría a mí marcharme del Alavés, no? Pero bueno, me convenció, entre mi representante en aquel entonces, que bueno, claro, también estás un poco ajeno a los intereses que pueda haber por ahí, ¿no? Oye, que evidentemente la oferta era buena, pero luego comparativamente hablando, bueno, yo me la jugué, digamos, un poco llamado la atención por ese megaproyecto y tal, y no salió bien, pero vamos, una anécdota más de mi carrera. No, yo creo que la opción era buena porque al final Mané habla contigo, te es claro, no te ofrece los minutos que tú quieres y evidentemente te llega una oferta buena de un equipo que está en segunda además y que es un proyecto bueno. O sea, no creo que haya sido un error ni mucho menos directamente. Yo No, hubiera hecho lo mismo personalmente. O sea, sí, para mí hubiera era un puesto reto. sobre la balanza, hubiera puesto el jugar o quedarme a la vez en primera, yo hubiera preferido jugar igual. O sea que, A ver, claro, luego el devenir de las temporadas nunca sabes, porque al fin y al cabo, evidentemente, las temporadas son muy largas, hay muchas circunstancias, ¿no? A ver, o sea, es decir, igual partes en una temporada en desventaja con respecto a compañeros y a los 2 meses estás jugando, es decir, que esto mm, nunca y a la inversa, o sea, pero bueno, a mí en aquella propuesta se reunió conmigo, bueno, el cabeza visible de aquel proyecto era de Lorense, era Petón, es mm. decir, que fue el que confeccionó el equipo y fue el que me convenció, o sea, me dijo que ibas a ser tú y 10 más. Es decir, no quiero decir que fuese a ser ahí, pero sí que evidentemente, bueno, pues para él era una piedra angular, digamos, la que el proyecto y bueno, fue el que me convenció básicamente a nivel deportivo de que al final tomase esa decisión, ¿no? Pero vamos, Luego, error en absoluto, no lo considero ningún error, ni mucho menos. no, por supuesto. Luego los últimos 4 años de tu carrera los pasas en Terrassa, en donde vives un nuevo ascenso y, bueno, realmente las cosas van más o menos bien deportivamente. ¿Cómo recuerdas aquellos 4 años? Porque incluso luego pasas a formar parte también de la dirección deportiva, ¿verdad? Del club. Sí, sí, yo aquí me retiro y bueno, me ofrece el club continuar y esos 4 años fueron bonitos, realmente porque bueno, era un proyecto en el cual también ambicioso, que bueno, una ciudad como Tarrasa que no había vivido el fútbol profesional, pues bueno, se consiguió el ascenso y que era el objetivo al llegar allí. Yo fui para un año y al final estuve 4, es decir, y bueno, la verdad es que ese tipo de retos me han gustado siempre también. Es decir, como en el caso de Orense, pues ahí me convencieron el hecho de decir, bueno, pues coincidimos en aquella época, bueno, pues Christiansen había estado hace 2 temporadas en el Barça, es decir, y firmó allí en el Tarrasa, y se hizo un equipo, pues bueno, pues con nombres también, pero realmente, bueno, pues al final son proyectos atractivos, ¿no? Y bueno, vamos, fue una etapa muy bonita, la verdad. Y como tú bien has comentado, me ofrecieron quedarme en el club cuando me retiré y, bueno, allí también tuve una experiencia bonita en la dirección deportiva, también en la coordinación de las categorías inferiores, un proyecto bonito, nuevo y para mí fue una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos. ¿Te hubiera gustado acabar tu carrera en el Rayo? Sí, ¿O es sin algo duda. que nunca salió?
No salió. La temporada que yo firmé en Orense, esa temporada se especuló, ¿no? O sea, se pusieron en contacto con mi representante, en fin, y bueno, me lo transmitió así. Pero bueno, nunca llegó realmente la oferta 100% firme de, ¿sabes? Era más como, yo creo, un sondeo y bueno, a ver ¿Mm? si, en fin, bueno. Y ya te digo, yo no es que me despreocupase, pero bueno, yo dejaba un poco en manos también de persona de confianza en aquel entonces, ¿no? Confiaba en él y bueno, pues también me seguía un poco por sus consejos a todos los niveles, ¿no? Pero no he sido nunca 100% la opción de volver al Rayo. Y si es una cosa, una espinita clavada, entre comillas, ¿no? Porque me hubiese encantado, la verdad, acabar mi carrera en el Rayo, pero bueno, en el momento que se separaron ya las carreras cuando fui a La Coruña ya no volví y bueno, pues tampoco, es decir, sí me hubiera gustado, pero no pudo ser, no pudo Sí, ser. hubiera sido como cerrar el círculo, o si hubiera sido ya... Sí, por supuesto. Ya sabemos que luego las segundas partes, como se dice, nunca son buenas, pero bueno, yo Sí, por ahí, vamos, yo hubiera ido al Rayo a acabar allí mi carrera, aunque hubiese sido a llevar el agua, ¿no? claro. Pero bueno, que ojo que en su momento, bueno, pues Camacho cuando salió del Rayo me quiso llevar al Español, o sea, Camacho que se me dijo en su día, yo si vuelvo al Rayo un día y tú estás en disposición, te vas a venir conmigo y tal. Bueno, nunca ha sido el caso tampoco. Claro. Luego ya, aparte, una vez que te retiras, llega tu otra nueva etapa, que es la del Desperdicios Majadahonda. Sí. ¿Cómo Ay, recuerdas? Háblanos un poco de ese equipo, cómo surgió, quiénes estabais. pues eso surgió por una idea de un compañero que ahora en los medios, bueno, él es periodista, que es Javier Matallanas, y bueno, Muy él fue futbolero, Matallanas. súper futbolero, o sea, súper futbolero, y él fue el ideólogo, digamos, ¿no? De aquí el equipo. Se Fue el puso el director nombre, deportivo entonces, ¿no? director deportivo y jugador a la vez. Director deportivo y jugador. Era de los desperdicios. Y ahí, bueno, pues fue reclutando a jugadores, pues y ahí nos juntamos Kiko Narváez, Tony Muñoz, Santidenia, el Mono Burgos, un cantante como David Bustamante también. No sé, o sea, era una amalgama de jugadores que, bueno, se hizo un grupo muy chulo, muy bonito y, bueno, pues sobre todo lo pasaba muy bien, aparte de esa liga que jugábamos ahí en Majadahonda, con los partidos benéficos, ¿no? Partidos benéficos, hicimos muchísimos partidos benéficos, tanto en Madrid como fuera de Madrid, fuera de España también, viajes a los Emiratos Árabes a jugar partidos benéficos, en fin. La verdad es que, ahora que lo has nombrado, porque yo solo tengo como lógicamente como un recuerdo ya de exjugador bonito de pasar un buen rato, ¿no? Claro. Sí, más de Con, amiguete que más profesional. Claro, de hecho siempre estamos, joder, cuando nos juntamos. No hace mucho me encontré aquí con una solinera cuando todavía se podía, antes de que pasara, se pusiera estado de alarma y hay que ver y tal. Joder, esto hay que hablar con el gordo, ¿no? Cariñosamente con Javi Sí, sí, sí. Matallanas para ver si esto otra vez, joder, juntarnos, jugar alguna pachanga y tal. En fin, lo tenemos siempre en mente y seguro, yo estoy seguro que va a llegar el día en que para algún partido con más regularidad lo hagamos para volver otra vez a juntarnos. Sí. Pero jugabais con ventaja, era abusar mucho, o sea, casi todos futbolistas profesionales y vais a la liga local y arrasasteis, claro. Bueno, escucha, rascaban, ¿eh? Pues tú sabes que los equipos rivales, hostia, tenían ganas de jugar contra nosotros y Los tobillos sufrían. sufrían. Siempre sin mala intención, pero claro, para ellos era la ilusión de enfrentarse a jugadores profesionales, pues siempre daban el 200% pero bien, ¿Y os siempre pedían las claro. camisetas también o qué? Sí, pero ahí no había posibilidad de darla, porque teníamos una, la llevábamos, la lavábamos y, o sea, ahí no. Ahí Matallanas no estuvo fino, ahí tuvo que A coger tres o ver, cuatro por partido. si nos pasa que, claro, ahí, como poníamos de nuestro bolsillo, salvo que llegara algún patrocinador que sí, que nos las diese y tal, pero si no, ahí Claro. había que pagar para jugar. Es decir, esto es Sí, como, sí, sí, sí. joder, me han pagado jugando y ahora pago yo por jugar. Me voy a pagar el campo, los árbitros, o sea que Sí, había que sí, pagar sí. una cuota todos los años y, como digo yo ahora muchas veces, yo pagaría ahora por jugar. Si También, o alguna vez sea que. buscáis un centrocampista zurdo y elegante, me das un toque que estoy libre. Bueno, pues escucha, oye, todo es ponerse. Estoy seguro de que, además, ahora que lo dices, tienes pinta de eso. No sabes que eras zurdo, pero Sí, sí, tienes pinta, sí. tienes pinta. Soy Sí, zurdito. sí. Así que nada, ya fuera de coña, si un día me necesitas, ya sabes, me das un telefonazo. Perfecto. Cuenta con ello. Que Pedro, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Así que un Igualmente. placer repasar tu trayectoria y bueno, charlar un poquito más contigo. Que la última vez que te vi
nos pudimos saludar así de Sí, en rápido, conocernos Vallecas, el rápido, estadio, sí. efectivamente. Y Sí, bueno, sí. pues es una espinita que tenía clavada hablar un ratito contigo. Así que Pues gracias por compartir todas tus vivencias con nosotros y bueno, un placer como siempre. un placer enorme para mí, Rubén. Muchísimas gracias por esta posibilidad y bueno, ya sabes, cuando quieras, aquí estoy, para que cuentes Muchísimas conmigo. gracias por todo. Venga a ti, Un abrazo muy fuerte, ¿vale, un Pedro? abrazo, Cuídate. un abrazo a todos. Hasta Gracias. luego. Chao, chao, Gracias. chao.